Bueno, mi nombre es Rosalvira Cedillo Villar. Hoy vamos a ver la presentación correspondiente al módulo 4 de la asignatura de escritura argumentativa. Recuerden que si tienen alguna duda, comentario o sugerencia me pueden interrumpir, solamente activen su micrófono para que yo los pueda y les pueda escuchar y, este, y eso, ¿vale? Nada más es la única indicación. Estamos ya en el módulo 4. El módulo 4 abre, como les comentaba, el día 5 y va a cerrar el 15 de octubre. Entonces tenemos 10 días para pues ponernos al corriente, ¿no? Entonces, pues si entregan ustedes su actividad en, digamos, en tiempos, en el 15 de octubre, pues está excelente. Si no, el último día para entregar actividades es el día 26 de octubre, o sea, ya llegamos al final del curso y el último día en el que ustedes pueden entregar sus actividades es el 26 de octubre. La evaluación final de todo digamos, todo el curso, el examen, se va a hacer del 16 al 27 de octubre, entonces, pues solamente contemplen estas fechas, ¿vale? Ahora, estamos en la cuarta reunión sincrónica. Acá vamos a tener otras dos sesiones más, que va a ser el 11, para yo presentarles la guía de estudio y los materiales, digamos, con los cuales ustedes pueden prepararse para su examen. El miércoles 18 vamos a hacer una revisión, digamos, de como una simulación de examen para que ustedes puedan prepararse para que, digamos, de manera inmediata puedan realizar tal vez el día 19, el 19 y el 20 sus exámenes y pues concluimos la asignatura, ¿no? Les recuerdo que normalmente las sesiones son de 6 a 7 los días miércoles. Esta es la liga de Meet. Ustedes pueden unirse desde Classroom y pues automáticamente se van a vincular, ¿vale? Como materiales de apoyo, pues tienen el canal de YouTube, mi canal de YouTube, @roselvira_cedillo-villar. Tienen el Drive, donde les subo algunos materiales, el Classroom, que es por donde los doy notificaciones, y ahí les comparto también materiales, y pues el Meet, ¿va? El día de hoy lo que vamos a revisar es características de la escritura. Es importante, por ejemplo, que aprendamos a identificar cuando escribimos con claridad, con concisión, sencillez y adaptación. Entonces, ¿cómo podemos identificar esas cualidades en nuestra escritura, ¿no? Entonces, después ¿por qué es importante organizar un texto? Algunas figuras retóricas, corrección y revisión de textos, la acentuación, puntuación, vicios en el lenguaje y los formatos, ¿va? Entonces, vamos a empezar, digamos, con por qué es importante que la escritura académica pues tenga claridad, concisión, sencillez, adaptación y corrección, ¿no? Es muy importante que ustedes aprendan a comunicar de manera clara, breve, directa, lo que quieren comunicar. O sea, si ustedes mismos se leen, eh, o sea, y otra cosa que a veces no se hace, es que ustedes mismos se lean, ¿no? Yo empecé y digo, si ustedes mismos se leen, pero a veces terminamos un ensayo y nosotros ni siquiera leemos el ensayo, ¿no? Les comentaba que en la revisión que yo he hecho puedo identificar como 3 patrones. Hay un grupo que hace uso de mucho copiar y pegar, es decir, copio y pego de otros sitios o de otras fuentes y entonces lo intento hilar. Eh, es muy evidente cuando uno lee ese tipo de trabajos porque no hay un cuidado por intentar modificar la escritura, o sea, cada extracto de un texto tiene un estilo de redacción. Entonces, es muy fácil de identificar cuando ustedes copian y pegan un texto porque los estilos son contrastantes, ¿no? Entonces,
Bueno, ese es un, digamos, un problema, es decir, a mí lo que me muestra es que ustedes, digamos, para ustedes, mejor dicho, no es fácil expresar en sus propias ideas, plasmar una oración, ¿no? Entonces, el problema que yo observo en este tipo de trabajos es que digamos, hemos reproducido un hábito de solamente copiar y pegar, pero no producir nuestras propias ideas o argumentos, ¿no? Este es digamos, un tipo. Incluso hay trabajos que ponen citas súper extensas, así como de una página, página y media, y pues esto es inadecuado. No puedo copiar un texto donde voy a casi copiar una página, por ejemplo, completa. El otro tipo de textos es aquellos que están, digamos, realizando un esfuerzo por realizar oraciones y argumentos, pero en algunos casos son redundantes o repetitivos. Entonces, si yo estoy diciendo lo mismo en diferentes palabras en más de una ocasión, eso quiere decir que el texto pues no es conciso, ¿no? Entonces, yo debo decir de la forma más clara posible y quedarme con solamente un párrafo y plasmar en ese párrafo esa idea principal, ¿no? Evitar, por ejemplo, eh, estar, bueno, y como decía antes, adicionalmente, y entonces regreso a la oración primera, ¿no? A la idea primera, al primer argumento. Entonces, como esa idea de estar dando muchas vueltas al argumento, eso hace que nuestro texto sea poco claro, que no sea conciso y que no sea directo, ¿no? Entonces, una forma de identificar justo estos vicios, pues es mi primero preguntarme, ¿estoy comunicando mi mensaje de manera clara? Eh, ¿Estoy escribiendo de manera precisa? Y después de esas dos preguntas iniciales, tal vez sería, bueno, ¿hay coherencia verbal entre mi sujeto y mi verbo? ¿O estoy cambiando de tiempo de una oración a la otra? Es decir, empiezo a hablar en presente, me cambio a pasado y termino en futuro, ¿no? Eh, entonces hay que ubicar lo que yo les pediría en sus oraciones, el sujeto, el verbo, y entonces darle coherencia verbal. O sea, ¿en qué tiempo estoy escribiendo todo mi párrafo? Eh, la coherencia verbal es importante. Después de la coherencia verbal, también hay que buscar eh, que las ideas estén interconectadas. O sea, me estoy brincando de una oración que plantea una idea, brinco a otra idea, que a veces, ¿cómo se interconectan esas oraciones? ¿No? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, hay que revisar que tengamos una adecuada ortografía, una puntuación y eliminar justo todo ese tipo de vicios del lenguaje, ¿no? O sea, ¿qué estamos hablando con vicios del lenguaje? Pues algunas palabras que tal vez cotidianamente utilicemos. En mi caso, yo les podría decir que en mi redacción tengo que tener mucho cuidado con palabras como importante. A veces yo siempre estoy diciendo, ay, entonces lo importante, ¿verdad? Eh, cuando redacto o sea, utilizo en demasía la palabra importante, ¿no? También otro vicio es que a veces digo es decir, ¿no? No quiere decir que no se pueda decir es decir, pero puede decir en otras palabras, por otro lado, o de la misma forma, en el mismo sentido. O buscar otras palabras que me ayuden a hilar textos, bueno, hilar oraciones, ¿vale? Entonces, pues eso, y darnos cuenta que de la forma que hablamos verbalmente no es la forma más adecuada de redactar. Cuando hablamos oralmente, pues reproducimos muchos de los vicios. Entonces hay que intentar escribir mejor de lo que nos expresamos de manera verbal. Entonces, les recuerdo que el incidente crítico, ustedes ya lo conocen,
son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, pues se quedan las mismas preguntas que hemos visto desde el inicio del curso, ¿no? ¿Es posible alcanzar estándares de desarrollo de los países más avanzados sin aniquilar al planeta? ¿Qué significa desarrollo y quién lo define? ¿Existe un único modelo de desarrollo o hay alternativas? ¿Qué criterios se utilizan para medir el desarrollo y qué indicadores se emplean? ¿El desarrollo sostenible es una promesa o una ilusión? ¿No? Entonces, todas estas preguntas se deben de reflexionar porque pues nuestro incidente crítico es discutir sobre el tema de desarrollo sostenible. Ahora, claridad, como ya lo había mencionado, me tengo que decir, ¿es fácil leer mi texto? O incluso a mí me cansa leer mi texto. O sea, fácilmente puedo entender el sentido de lo que estoy expresando. Incluso aquí, por ejemplo, yo recomiendo leer el texto en voz alta, porque cuando lo escribimos en la computadora, pues nos parece súper claro, ¿no? Pero cuando lo leemos en voz alta, le ponemos las pausas, la entonación, pues ahí ya nos empezamos a dar cuenta de muchos errores, ¿no? De decir, ah, bueno, estoy escribiendo mal esta palabra. eh, Incluso yo les pediría, los que tienen hijos o tienen personas, eh, digamos, como más pequeños niños, ¿no? Tal vez de la secundaria, que les pueden auxiliar, pregúntenles, oye, ¿puedes leer mi ensayo? Si la persona, o sea, le ven la cara de no estoy entendiendo, entonces eso nos estaría diciendo que hay un problema en cuanto a claridad, ¿no? Porque no está siendo clara para la persona que nos lee la idea principal que quiero transmitir. Entonces también, en ese sentido, la concisión y la claridad van unidas, ¿no? Porque si yo puedo decir en palabras simples, en palabras breves, transmitir la idea, pues eso es, digamos, es mejor que hacerlo, digamos, de manera redundante, dándole la vuelta, ¿no? Entonces debemos evitar ese darle la vuelta, esta repetición. Eh, Ahí, por ejemplo, es importante, hay una frase en inglés que se llama keep simple, eh, que significa, digamos, como sé sencillo, ¿no? O sea, es decir, lo simple es mejor que ese garabateo, ¿no? Entonces yo les decía, la meta no es que ustedes escriban 10 cuartillas, 50 cuartillas, sino que ustedes logren plasmar ideas con sus propios argumentos. Más que la extensión, importa la calidad de su redacción y de su argumentación. Entonces, por eso la sencillez es muy importante, ¿no? Después también tenemos que eh, ir adaptando nuestra redacción, ¿no? Adaptación quiere decir, estoy utilizando las palabras adecuadas, un sinónimo puede expresar de mejor manera el mensaje que quiero transmitir. Eh, digamos, cómo voy a incorporar esa cita narrativa o esa cita textual a mi texto para que se pueda leer de manera fluida, ¿no? O sea, no solamente basta copiar y pegar una cita que me pareció interesante, sino cómo la voy a adaptar para que esa cita se incorpore a mi estilo de redacción, ¿vale? Eh, entonces, acá para nosotros organizar un texto en el, digamos, en los materiales que nos dan en la plataforma, se plantea que ustedes deban contestar 6 preguntas, ¿no? La primera es que si ustedes han ordenado los hechos que están, de los que están hablando en orden, ¿no? En orden lógico, es decir, pueden decir cómo pasó, ¿no? Cuando, no sé si recuerdan en el taller de escritura que hicimos hace 8 días, decían, bueno, es importante que en 1992 haya habido una reunión en Río de Janeiro, Brasil. Pues sí, ¿no? Porque a partir de esa reunión se desencadenaron un conjunto de acuerdos.
Entonces, ahí tal vez en mi ensayo puedo llevar un orden cronológico, ¿no? O sea, no podría, por ejemplo, no podríamos hablar de los objetivos de desarrollo sostenible sin hablar de los objetivos de desarrollo del milenio. Y antes de los objetivos de desarrollo del milenio, eh, pues, digamos, en 1994 se forma a nivel internacional una organización que empieza a hablar de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, que es la conferencia del Cairo, y después la cumbre de, digamos, en Tokio, ¿no? Y Beijing, pues empiezan a meter el tema no solamente de derechos, sino también del medio ambiente, ¿no? El protocolo de Kioto es el antecedente, no, sí, el antecedente más importante en materia ambiental, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un orden cronológico. Pero, ¿qué pasa si estoy hablando de un orden lógico? Eh, yo no puedo contar una historia, no puedo contar el final sin haber preparado a mi audiencia eh, para que se dé una idea de la historia, ¿no? Entonces, pues eso es un orden lógico, ¿no? O sea, que haya una secuencia de ideas interconectadas. Después, ¿cuál es el tema del que voy a tratar, ¿no? Eh, es decir, ¿cuál es el tema? ¿En qué orden? ¿Cuáles argumentos? ¿Qué es lo que quiero responder? ¿Y cuál es la solución a la que me gustaría llegar? Entonces, todas estas preguntas son las que yo debo tener en la mente. ¿Cuál es mi tema? ¿En qué orden? ¿Cuáles son mis ideas principales? ¿Con qué argumentos voy a defender ese tema? ¿Y cuál es una posible solución a, eh, a, todo, a toda la problemática que estoy investigando, ¿no? Entonces, a partir de eso, digamos, existen básicamente 5 tipos de estructura de ensayos académicos. Uno es donde yo intento comparar. Me parece que hay alguna duda. Permítanme. ¿Alguien posteó algo? Bueno, creo que no. Bueno, regresamos. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, vale. Es que, bueno, entonces, en el primer tipo de ensayo, eh, lo que van ustedes a ver es, o la intención, digamos, es que ustedes quieran comparar, ¿no? Entonces, imagínense que estén comparando dos sistemas de indicadores, ¿no? Tal vez ustedes conozcan el sistema de indicadores de Alemania, lo quieran comparar con el sistema de indicadores en objetivos de desarrollo sostenible con el de México, ¿no? Entonces, van a hablar de estas ideas, pues a partir de contrastarlas, ¿no? A partir de compararlas. Entonces, a partir de eso, eh, digamos, van a poder ustedes llegar a una conclusión. Tal vez ahorita vamos a hacer el supuesto, ¿no? Digamos que el sistema de indicadores de los objetivos de desarrollo, por ejemplo, se viene el informe, bueno, en 20, en 2021 se hizo el primer informe de cómo va el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Es obligación de todos los países que firmaron ese acuerdo presentar este informe. Entonces, estos objetivos empezaron a, digamos, estructurarse a partir de 2015. En 2020 se crearon los indicadores que iban a evaluarse a nivel internacional y en 2030 se tiene que tener como una evaluación de si se cumplieron o no estos objetivos. Entonces, supongamos que en esta primera evaluación que se hizo en 2021, Alemania ha logrado, por ejemplo,
tener reducir sus emisiones de carbono, ¿no? Entonces, pues digamos que hay que, y en esa materia, en ese tema, Alemania ha avanzado más que México, ¿no? Entonces, digamos que Alemania redujo 80% de sus emisiones de carbono y ha logrado el cambio a energías limpias, ¿no? En 2023. Entonces, ese avance yo lo voy a comparar con el de México. Tal vez México ha solamente avanzado en términos del cambio de energías, digamos, basadas en el carbón, petróleo también, a energías limpias solamente en un 40%, ¿no? Entonces, ahí lo que estoy hablando es, estoy poniendo dos ejemplos y los estoy comparando para saber quién ha avanzado de mejor manera en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Después, el otro tipo de ensayo es problema-solución. Eh, recuerdo, me parece que Arthur, en la sesión, en las dos sesiones pasadas, él decía, bueno, yo lo que quiero es crear un nuevo sistema de indicadores. Ustedes saben que vimos a partir de revisar la página del INEGI que solamente México tiene dos indicadores en términos de cambio climático, ¿no? O sea, se da seguimiento a cómo se ha avanzado, digamos, en materia de cambio climático a través de dos indicadores que son del marco global. Entonces, Arthur dijo, no, pues yo quiero proponer otro conjunto de indicadores, ¿no? ¿Por qué? Porque mis indicadores yo creo que son mejores que los dos que plantearon. Bueno, entonces, primero tiene que diagnosticar el problema. Voy a poner un ejemplo. Tal vez pueda decir, es insuficiente dar seguimiento en materia de cambio climático a partir de los fenómenos hidrometeorológicos y el número de personas afectadas por estos fenómenos o desastres naturales. Tal vez diga, bueno, el cambio climático también tienes que ver pues el nivel de precipitación pluvial que se da en territorio nacional, porque el cambio climático también se prevé que en México cause desertificación. Supongamos que esto es algo que se le ocurre a Arthur, ¿no? Entonces, alguien más, yo leo a otro autor y digo, bueno, aparte de este número de precipitación, para ver si nuestro país se ha desertificado o no, voy a hacer un mapa de dónde se han dado con mayor intensidad los diversos, digamos, fenómenos, sequías, digamos, huracanes, tormentas tropicales, o sea, todos los fenómenos naturales asociados con cambio climático, ¿no? Entonces, a partir de esto construyo otro indicador, ¿no? Entonces, yo estoy conociendo la problemática, explico por qué hace falta crear más indicadores, propongo nuevos indicadores y entonces, al proponer esos nuevos indicadores, pues propongo la solución. Entonces, ese es un tipo de ensayo, problema, solución, ¿no? Existe otro tipo de ensayo que es pregunta-respuesta. Yo les comenté y de hecho algunos de ustedes han hecho esa estructura, ¿no? Planteo una pregunta, como lo comentábamos en nuestro incidente crítico, ¿no? De hecho, uno de los ensayos tomaba esta idea: el desarrollo sostenible es una promesa o una ilusión, ¿no? Entonces, a partir de una pregunta, se argumenta si esto es una promesa o es una ilusión, ¿no? Entonces, planteo una pregunta inicial, argumento por qué, digamos, es una promesa, digamos que yo voy a posicionarme, voy a decir que es una promesa porque es posible llegar al desarrollo sostenible a partir de un cambio en la forma en la que las personas nos planteamos el desarrollo, ¿no? Y entonces ese cambio de esa forma, de esa actitud, en la forma en la que nosotros planteamos el desarrollo, es mi respuesta a mi pregunta inicial. Ahí tengo una estructura, pregunta-respuesta. Después, también puedo tener un ensayo causa-consecuencia.
¿Qué quiero decir con causa-consecuencia? Digamos que mi énfasis va a ser en el cambio climático, ¿no? Entonces, yo ahí tengo que el cambio climático va a ser mi consecuencia, pero entonces voy a preguntarme qué es lo que causó el cambio climático. Entonces, mi pregunta detrás sería qué causó el cambio climático, ¿no? Entonces, voy a señalar que el cambio climático fue consecuencia, por ejemplo, de la sobreexplotación de algunos recursos, como puede ser eh, el petróleo y el carbón. Y entonces a partir de eso, pues tuvimos una alta huella de carbono. También puedo decir, bueno, el cambio climático es una sobreexplotación de los recursos naturales y el uso intensivo de la agricultura y la ganadería. Entonces, estoy diciendo, bueno, como eh, el volumen de población en el mundo ha crecido de tal manera que se ha tenido que abastecer de manera masiva a esa población, pues a la vez de que se abastece con mercancías, pues eso implica que consumimos muchos productos que provienen de la ganadería, de la agricultura y estos, digamos, estas actividades pues dañan al medio ambiente. Entonces, ahí estoy estableciendo una relación de causa-consecuencia, es decir, conozco un conjunto de causas que me llevan a una situación, ¿va? Ahora, el otro es el tipo de secuencia, lo que les decía, o sea, no podemos entender el planteamiento de la Agenda 2030 sin, por ejemplo, el protocolo de Kioto, el acuerdo también de Montreal, de reducir también las emisiones, ¿no? De reducir, digamos, los gases de efecto invernadero, que fue el protocolo de Kioto, y después de eso, pues la creación de un conjunto de metas comunes de desarrollo y, digamos, recientemente, en 2015, pues ya el planteamiento de estos ODS que se busca dar seguimiento a nivel internacional, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo una secuencia histórica, una secuencia cronológica, pero también podemos realizar una secuencia lógica, ¿no? Es decir, primero, ¿no? Segundo, tercero, cuarto, que sería un orden en términos de, de estructura, ¿no? O también puede ser lo que les comentaba. Yo no voy a contar el final de la historia, sino expliqué a mis lectores pues la trama inicial, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Todo claro? Yo creo que no, maestra. Ok, vale. Muchísimas gracias entonces. Entonces aquí tenemos algunas, digamos, figuras retóricas eh, que nos sirven para nosotros escribir un ensayo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la metáfora. Eh, por ejemplo, eh, en el tema medioambiental, hay una frase que se llama la tragedia de los comunes, ¿no? Entonces, la tragedia de los comunes es una cita a una historia de unas personas que eh, agotaron sus recursos naturales y después vivieron en una situación muy compleja, es decir, si quieren verlo, hay un refrán que dice, todo por servir se acaba, ¿no? Entonces, eh, pero obviamente no podemos decir ese tipo de refranes, pero justo la tragedia de los comunes hablaría de esa situación, ¿no? El uso intensivo de, de los recursos naturales por parte de los seres humanos, pues nos llevó a una situación en la cual, pues, estamos en el principio de una autodestrucción, ¿no? Porque, pues, si no tenemos eh, los suficientes recursos para sobrevivir, ¿no? En este planeta que es el único que tenemos, pues difícilmente eh, pues nos vamos a poder cambiar de planeta o cosas. Entonces, podemos nosotros utilizar metáforas para comunicar mensajes, ¿no? Entonces, también podemos utilizar la comparación, que busca establecer una relación entre dos elementos. Podemos decir, bueno, yo les comentaba que podemos comparar el caso de Alemania con el de México en términos de los avances que han tenido en su Agenda 2030, ¿no? Después está la paradoja,
refiere al uso de términos contradictorios. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿cómo es posible que hablemos de desarrollo? Desarrollo en términos económicos, es decir, el mundo sigue preocupado por la riqueza material en términos monetarios, en términos de acumulación. Sin embargo, no considera que la producción de riqueza implica una destrucción del planeta y de la propia vida. Entonces ahí estoy planteando una paradoja, ¿no? La literación, lo que quiere decir, ahí dice, se repiten sonidos o sílabas con similares sonidos. Entonces, eh, pues ahí si quieren ver, ahí hay un ejemplo, ¿no? Se repiten sonidos, sílabas, similares sonidos. Entonces, ustedes están viendo, son eses, simi, sonidos, ¿no? Entonces, eh, ahí también hay que cuidarlo porque cuando nosotros ya, no sé si algún día, digamos, tengan la fortuna de ver alguno de sus trabajos publicados, cuando les entregan galeras de las personas que editan los textos, incluso se preocupan por las cacofonías, es decir, que no pongan palabras que suenan eh, casi igual, ¿no? Entonces, que el fluido de la lectura sea, sea como fluida, valga la redundancia, ¿no? No sea como pausada. Entonces, por eso es que se tiene que tener cuidado con la aliteración. Después viene la hipérbole, ¿no? Que se refiere a la exageración de algún rasgo, ya sea por aumento o por disminución. Entonces, eh, por ejemplo, una construcción con hipérbole les diría los fenómenos hidrometeorológicos se han acentuado en la última década. Esto ha traído la muerte de incontables personas en las costas mexicanas. Estoy narrando una oración donde puedo poner la cifra incluso de cuántas personas han muerto, pero estoy buscando mostrar una problemática haciendo que esa oración se muestre de manera no más alarmante, pero que sí llame más la atención a mi lector, ¿no? Después viene el hiperbatón, se refiere a una alteración de orden lógico en la oración. Esto no se utiliza tanto en, en textos académicos, ¿no? No se utiliza más en la literatura, ¿no? Después viene la sinestesia, se atribuye sensaciones a los objetos o bien se aplica una sensación a un sentido que no corresponde, ¿no? También esta es más una construcción más literaria. Anáfora, se repite una o más palabras al inicio de los versos y oraciones, esto se utiliza más en poesía. Metonimia, se designa un objeto o idea con el nombre de otro con el que tiene relación continua o cercanía, ¿no? También digamos que estas últimas de aquí de la hiperbatón, sinestesia, anáfora, metonimia y personificación se utilizan más para textos de literatura, ¿no? No tanto para la academia, pero lo que se busca en estos, por ejemplo, es cuando alguien, no sé si han leído algunos poemas, ¿no? Y si conocen el poema de los amorosos, ¿no? Entonces la pasa diciendo los amorosos, son los que y va repitiendo algunas palabras, ¿no? Entonces, que son palabras, versos, oraciones. Eh, También se busca plasmar, digamos, eh, por ejemplo, no sé, hay un poema donde en una estéril pradera una rosa moribunda, ¿no? Le clamaba a una nube, ¿no? Que por favor la socorriera con un poco de agua, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es que a un objeto como a una rosa le doy un diálogo, le pongo emociones y cuento una historia, ¿no? Entonces, eso también se hace en figuras narrativas, pero más literarias, no tanto de corte académico.
Sin embargo, aquí lo vemos porque si ustedes avanzan en la carrera, pues hay algo que se llama métodos cualitativos, y en métodos cualitativos tal vez ustedes les gusta hacer algún día un trabajo sobre cómo es que el cambio climático afecta a las comunidades, no sé, en unas zonas costeras de México, y hagan entrevistas, y entonces ustedes tengan que contar de manera narrativa o literaria algunas de lo que les comentan las personas a las cuales ustedes entrevistan. Entonces, por eso es importante que identifiquen pues estas figuras retóricas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estemos haciendo pues esta revisión de textos? Que primero es, o sea, recuerden que aquí no se trata de que ustedes digan, ah, bueno, pues la profesora va a saber todo y me va a corregir todo y entonces yo le hago caso a la profesora. Aquí se trata que ustedes aprendan para que ustedes puedan autocriticarse, autocorregirse y puedan detectar pues sus propios vicios dentro de su redacción, ¿no? Entonces, por eso es importante que aprendamos a realizar cómo, bueno, a saber cómo es que podemos realizar nuestra corrección de nuestros textos. Entonces, lo primero que tenemos que checar cuando estemos autocorrigiendo nuestros textos es la acentuación, la puntuación, es decir, que estemos, o sea, distinguiendo nuestras palabras agudas, graves y esdrújulas, que estén, recuerden, digamos, qué tiempos se acentúan y qué tiempos no se acentúan, ¿no? El presente por lo regular no se acentúa, pero digamos que en algunas ocasiones el pasado y el futuro pues sí tienen algunas ocasiones en las que se acentúa, ¿no? Entonces algunas palabras, por ejemplo, que terminan en S vocal, la primera, si hay una sílaba tónica en la primera, pero tengo tres, digamos, sílabas, pues es una, digamos, eh, palabra esdrújula. Entonces, tener claras todas estas reglas de acentuación para nosotros ir corrigiendo qué palabras se acentúan y qué palabras no cuando estemos redactando un texto. La segunda es, pues, identificar cuándo y cuándo no llevan acento. Por ejemplo, acá fue una pérdida para América Latina, ¿no? Eh, digamos, la muerte de Octavio Paz fue una pérdida para América Latina. Después fue una pérdida para América Latina, ¿no? Entonces, eh, pues no es lo mismo si yo lo escribiera fue una pérdida para América Latina o fue una pérdida para América Latina. Tiene dos significados diferentes, ¿vale? Entonces, solamente el uso de un acento me cambia el significado de una oración. Entonces tenemos que checar si exactamente la palabra que estamos utilizando corresponde al significado o al sentido que nosotros le estamos dando, ¿vale? Después, pues es importante que ustedes aprendan a identificar sujeto, verbo, complemento en sus oraciones. O sea, mis oraciones están construidas adecuadamente en sujeto, verbo, complemento. Después, cuando utilizo los pronombres, los personales, los demostrativos, los indefinidos, los interrogativos, los posesivos y los relativos. Entonces, ahí hay que nosotros empezar a identificar las funciones de cada, digamos, desde un pronombre, desde un artículo, desde un sujeto, desde un verbo, un adjetivo, ¿vale? Después, la puntuación, es decir, estoy, digamos, iniciando mi oración con una letra mayúscula y terminando con un punto. Cuando utilizo el punto y coma, el punto, la coma, y saber, digamos, cada una de sus funciones, ¿no? Cuando utilizo los signos de interrogación, admiración, paréntesis, guión. Entonces, el punto, pues el punto normalmente empieza, bueno, es cuando yo expreso una idea completa, una oración completa. Entonces, una oración inicia con una letra mayúscula y acaba con un punto.
pero una oración completa debe tener un sujeto, un verbo, un complemento, ¿no? Y después recuerden que en el complemento o predicado tengo un, digamos, directo, un objeto directo y un objeto indirecto. Entonces, todos estos elementos debe de contenerlo cada una de mis oraciones que yo plazco. No hay oraciones donde solamente tengo un verbo, pero no tengo complemento, ¿no? O tengo un complemento, pero quién sabe a qué verbo se lo atribuí, ¿vale? Entonces, básicamente ese es el uso del punto, ¿no? Y aquí tengo algunos ejemplos de cuando no uso punto. No se usa punto cuando hay un signo de interrogación o admiración. Eh, Nunca pongas punto y aparte en los títulos o subtítulos de tus textos y no pongas puntos en los listados, ¿no? Cuando hacen las viñetas, por ejemplo. El punto y coma indica que hay una pausa, digamos, más breve, ¿no? Entonces, cuando estoy yo enlistando un conjunto de cosas o características, cuando yo quiero, digamos, aclarar algo de una oración, es decir, cuando tengo una idea principal acompañada por ideas secundarias con un mismo sujeto, puedo utilizar una coma, bueno, un punto y coma, lo siento, y después, pues la coma, pues es una oración breve, ¿no? Y ahí básicamente se tienen tres funciones. La coma se usa en las aposiciones, es decir, al introducir una palabra a un conjunto de palabras, lo que les decía, instar, eh, digamos, la materia de argumentación, de escritura argumentativa, es útil, lógica, eh, organizada y funcional para los estudiantes que se están formando en relaciones internacionales. Las comas yo las hice para enlistar un conjunto de características, ¿no? De una materia, por ejemplo. Acá también les da otro ejemplo, ¿no? A mitad de los 70, después de un conjunto de golpes de Estado apoyados por Estados Unidos, se logró establecer una red de dictaduras en el Cono Sur y en gran parte de América Latina. Entonces yo puedo omitir esta oración que está en medio. A mitad de los 60 se logró establecer una red de dictaduras en el Cono Sur y en gran parte de América Latina. Pero lo que quiere hacer énfasis en esta oración es que esos golpes de Estado pues, fueron apoyados por Estados Unidos. Entonces, esta es mi idea que quiero comunicar y esto que está en medio es el rasgo que quiero destacar. Pero mi oración sigue teniendo sentido si yo omito esta, digamos, aclaración, ¿vale? Entonces, a mitad de los 70 se logró establecer lo que ya les comentaba, ¿no? Con oposición, sin oposición. Entonces acá la coma en la alteración del orden lógico de la oración. Otro uso de la coma es la transposición de un elemento del predicado, es decir, se usa coma cuando un componente del predicado se pone en un lugar que no le corresponde. La coma también se usa para separar los elementos de una enumeración, como les dije en el caso de las características de la asignatura de escritura argumentativa, ¿no? Y acá, digamos, están los tres ejemplos. En la oposición, nombre con el cual también se conoce a la operación Cóndor, ¿no? Aquí dice, en el plan Cóndor, nombre con el cual se conoce a la operación Cóndor, participaron 6 gobiernos dictatoriales de América del Sur, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, ¿no? En la última parte, solamente enlisto países, por eso utilizo comas, y en el plan Cóndor participaron 6 gobiernos dictatoriales de América del Sur, ¿no? Digamos, ahí puedo omitir esta idea, de hecho, esta idea también sería redundante, ¿no? Lo que está entre comas. Yo lo eliminaría porque es repetitivo. Entonces, después vienen los signos de interrogación y signos de admiración. Recuerden que los de admiración, en español, nos dicen que nuestro idioma es un poco flat. Flat quiere decir que tenemos una, digamos, una entonación pues medianamente sin altibajos.
Entonces, como en español no tenemos tantos altibajos, lo que utilizamos son esos signos de interrogación y admiración para decirle a nuestros lectores que estamos preguntando, ¿cómo te llamas? ¿No? Entonces, ¿cómo te llamas? Ahí tenemos una pregunta, ¿no? O por ejemplo, wow, estuvo genial, aprendí a escribir un ensayo argumentativo, ¿no? Entonces ahí lo voy a poner, estuvo genial, ¿no? Pues aprendí, los signos de interrogación de admiración, aprendí a escribir un ensayo argumentativo. Entonces, recuerden que no hay signos de admiración dobles, sino nada más simples. Y después, pues vienen como algunos casos en los cuales ustedes deben de usar los signos, ¿no? O sea, cuando hacemos una pregunta, por lo regular, pues utilizamos signos de interrogación. Cuando realizamos una exclamación o énfasis sobre una cierta situación, utilizamos signos de admiración. Y pues después tenemos que identificar algunos vicios del lenguaje en los que caemos, desde utilizar palabras inadecuadas para nosotros enunciar el significado que queremos decir, de que utilizamos como en lugar de decir algo directamente, le doy vueltas, a veces no organizo de manera lógica mis argumentos, también, por ejemplo, utilizo tal vez de manera equívoca mis signos de puntuación. Entonces, todos estos son vicios del lenguaje, ¿no? Los más comunes, por ejemplo, aquí está el vicio, les dan los ejemplos, ¿no? Anfibología, la estructura de la frase o oración se presta a diferentes interpretaciones, ¿no? Ejemplo, leche de vaca descremada. La vaca ha sido descremada, ¿no? Entonces, leche descremada de vaca, ¿no? Entonces, esto puede parecerle chistoso, sin embargo, pues es importante, ¿no? Lo que un poco les decía, leche descremada de vaca, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Pues la leche descremada. ¿Y de quién viene? Pues de la vaca, ¿no? Entonces, si yo lo pongo en otro orden, leche de vaca descremada, yo le diría, bueno, ¿cuál es el sujeto, no? Vaca, entonces la vaca está siendo calificada en una cuestión de ser descremado o no, y esa parte pues sería incorrecta, ¿no? Entonces, el orden de las oraciones importa porque cambia el significado. Entonces, hay cosas en las que somos repetitivos, hay cosas en las que se mencionan en lenguaje coloquial o natural, pero ya en un lenguaje académico, pues yo no puedo decir algo que diría de manera común, porque en un contexto académico podría ser algo que podría ser calificado como una grosería, como una, digamos, falta de, o sea, entre ustedes más lean y más se comuniquen, van a mejorar su nivel de, de su lenguaje. Es decir, si ustedes leen, pues tal vez puedan ampliar sus palabras, digamos, en el sentido de tener más antónimos, más sinónimos, es decir, decir lo mismo pero con diferentes palabras y palabras, si bien no queremos que sean difíciles, ¿no?, de entender, si queremos que sean las adecuadas para comunicar, ¿no?, lo que queremos comunicar, ¿vale? Entonces ahí pueden leer los diferentes tipos de vicios que normalmente se caen las personas, y al final pues tener como todo eso, todo nuestro ensayo en un formato. El formato que ya vimos pues es de tener una introducción, un desarrollo, unas conclusiones, las citas narrativas y las citas textuales en formato APA. Si son citas textuales, identificar que son menores de 40, van incorporadas al texto, mayores de 40 van con una viñeta, y todas las citas textuales deben llevar la página de la cual fueron extraídas. Página en términos
de página de número, ¿no? No página de ponerle la URL ahí, ¿no? Entonces, o el sitio web. Eso es incorrecto que lo pongan ahí entre paréntesis, el sitio web. Y también, pues, entre en el formato que vaya, no sé, que sea un tipo de letra, que sea un interlineado, eh, todas esas cuestiones de formato en el texto, ¿no? Normalmente también, pues es importante que sus párrafos, todos los párrafos, tengan una oración principal, oraciones subordinadas y después una oración conclusiva. Cada párrafo, no, o sea, no solamente escribir, digamos, sin tener una organización de su ensayo, ¿no? O sea, que ustedes se sienten a pensar cómo es que van a estructurar sus ideas. Que cada uno de sus párrafos tenga una oración principal, oraciones secundarias y una pequeña conclusión de ese párrafo. Y aquí están los formatos, ¿no? Los tipos de letra, los márgenes, a doble espacio entre líneas, la sangría, ¿no? De media pulgada cuando hagan las citas y cuando hagan también las referencias. Aquí está lo que les comentaba de las citas y digamos aquí como un breve formato, ¿no? Que siempre debe de, cuando yo ponga mis referencias en formato APA, pues debe de llevar una sangría francesa de 1.27 espacios del lado izquierdo. Eh, y pues con esto nosotros, digamos, acabamos eh, la revisión del módulo 4. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia del módulo, eh, pues Tengo digamos, una duda, profesora. sí, sí, Yo he visto últimamente que la sangría ya no se ocupa tanto. ¿Es correcto, es incorrecta, es solo un estilo? ¿Cuál pues sería la postura para no ocupar sangría? eh, mm, bueno, nada te pediría por favor, creo que ya apagaste el micrófono, es que se oye como un sonido raro. Eh, bueno, no hay un motivo por el cual no se utilice la sangría. Depende del formato. Hay muchos formatos para, digamos, para crear documentos. En el formato APA, que es el, digamos, actualmente dominante en ciencias sociales, se utiliza la sangría. Eh, no hay un argumento para no usarla. Normalmente no se utiliza tal vez en textos como de su trabajo más institucionales, eh, pero yo creo que dependiendo del trabajo, hay muchas instituciones en el gobierno federal que utilizan pues las sangrías. Entonces, eh, esa parte de no utilizar las sangrías, eh, pues me causa un poco de, de sorpresa, eh, porque pues depende del formato bibliográfico, pero en casi todos los formatos bibliográficos, Harvard, APA, Vancouver, Chicago, o sea, que hay en el mundo, se utilizan sangrías. Entonces, pues, no, o sea, necesitaría más bien checar eh, de dónde viene esa información, ¿no? Para, para verificar por qué estamos hablando de desuso o en qué contexto, tal vez. Eh, pero al menos en el trabajo académico eh, se siguen utilizando sangre. Entonces, bueno, nada más rápidamente les voy a mostrar. eh, no sé si. Bueno, hay otro comentario, me parece. Valeria, sí. Buenas noches, profesora. Solamente es de la asistencia. ¿Sí lo vamos a pasar? Sí, les comenté al inicio de la sesión que tienen que poner su nombre, su grupo y su correo en el chat de la sesión.
Bueno, entonces les comparto eh, la, la, la pantalla para revisar un, un texto en vivo y en directo. Si no, hay también dos videos sobre dos talleres de escritura que realicé con, digamos, con otros compañeros de otros cursos y donde, digamos que en esos talleres aprendieron a realizar un texto, después hicieron la corrección del texto y la edición de su propio texto, ¿no? Entonces, aquí solamente vamos a ver algo muy, muy rápido y solamente la revisión de un párrafo, ¿va? Les comparto pantalla. Ahí está. Permitan. Ok. Entonces, acá tenemos, digamos, eh, ta, ta, ta. Ay, ¿dónde está? Bueno, este, bueno, vamos a nosotros, les había creado un documentito de escritura argumentativa, em, que fue ay, se me perdió, no sé, aquí está, ¿no? El ensayo académico. Entonces, en el taller, lo que les puse básicamente es la identificación, de, digamos, desde cómo incorporar o introducir, digamos, ciertas oraciones y cómo utilizando Zotero, digamos, se pueden utilizar, incorporar las referencias y las citas, ¿no? Pero acá, eh, este es un párrafo y lo que se espera es que ustedes pues identifiquen, de hecho como ejercicio, digamos, para ustedes, yo lo que les diría es, lo primero es que lo lean en voz alta, ¿no? Es posible definir al desarrollo sostenible como la capacidad, ¿no? Entonces, ahí es posible definir al desarrollo sostenible como la capacidad de satisfacer las necesidades actuales de la sociedad sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En otras palabras, podemos enunciar que el desarrollo sostenible implica buscar la calidad de vida de la sociedad sin afectar a las generaciones futuras y al medio ambiente. Asimismo, es importante que al hablar de desarrollo sostenible se piense en la búsqueda del bien común, presente y futuro para el bienestar del planeta Tierra. Díganme, bueno, yo les diría, aquí hay este párrafo tiene varios problemas en términos de comas, tiene problemas en términos de sujeto, tiene otro problema que es grave, que no tiene conclusión. Entonces, ¿quién me puede ayudar rápidamente a darle solución? Bueno, ¿ya se fueron? Aquí andamos. A ver, cuéntenme, ¿quién me da una idea? Acá, por ejemplo, eh, ¿qué error habría? Que sería, en vez de al, sería el desarrollo. Pero ¿este qué es, Arthur? O sea, estoy de acuerdo con lo que me está diciendo, solamente que hay que aprender a corregir y hay que señalar qué pasa con esta palabra. Eh, esta palabra que es, ¿Un está conector? mal conjugada. Pues es un verbo, ¿no?
En forma tal vez literaria puedo empezar una oración con un verbo, pero en una oración académica yo no puedo empezar una oración con un verbo. ¿Con qué se empieza una oración? Con el sujeto. Con el sujeto. Entonces, vamos a empezar con el sujeto. Y acá los sujetos los tenemos en la mano y yo te los voy a cambiar, ¿no? El desarrollo sostenible. ¿Qué vamos a hacer entonces después? Si quieren ponerle ese mismo verbo, ¿no? El desarrollo es posible definirlo como, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, de esta forma tengo un sujeto, un verbo y, digamos ya, el complemento. Ahora, eh, ¿de qué otra forma podríamos decir más simple? Porque acá tenemos, es posible definirlo. Eh, ¿Ustedes creen que sea como posible en una oración utilizar tres palabras que me están haciendo la forma o la función de un verbo? No. Entonces, ¿cómo podemos redactarlo así directo, concreto, al punto? Podría El ser como, ¿se desarrollo puede sostenible definir? es. Exactamente, ¿no? Se define, ¿no? Eh, Vamos a ir por lo más simple, ¿no? Es, ¿qué? ¿Es como la capacidad? O ahí todavía me falta, me sobra una palabra. Sería Sobra quitar el cómo. cómo, ¿no? Exacto. El desarrollo sostenible es la capacidad de satisfacer las necesidades actuales de la sociedad sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Esto, si se fijan, ya me quitó un montón de problemas, ¿no? Estoy diciéndolo de manera directa, ¿no? El desarrollo sostenible es. ¿Y qué es? Tarda. Ahora, ¿ahí qué puedo utilizar? Ahí lo puedo dejar así, como está, ¿no? Es la capacidad tarará. Listo. Punto y coma. Puedo utilizar punto y coma. Una opción podría ser es, ¿no? Porque no son mis propias palabras. Ahora, hay otro error. ¿Qué debería de yo poner aquí? ¿Una coma o un punto? Un punto, ¿Por qué? porque ya es otra idea. Porque ya se pide, correcto. Entonces, ajá. Y entonces, después de un punto y seguido, ¿qué va? Una Mayúscula. mayúscula. Ok. En otras palabras, acá hay otro error. ¿Por qué lo marqué en verdecito? ¿Por qué creen que lo marqué en verdecito? Porque eso ya sobra. Eh, no porque sobra, pero bueno, sí sobra, ¿no? Sí sobra, pero a ver, díganme, ¿en qué tipo de voz estoy redactando el párrafo? ¿En impersonal o en personal? En impersonal. Y cuando estoy redactando un párrafo en impersonal y la primera oración que es, o sea, aquí, ¿cuál es la intención de esta oración que es la oración principal, la que estoy marcando? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué es que... De- Ajá, Definir. exacto. Entonces, la primera oración quiero definir, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer en la siguiente oración? ¿Explicar?
explicar por qué estoy diciendo que esa es la mejor definición, ¿no? Pero ¿será coherente que yo mi primera oración la haga en impersonal y después haga una siguiente oración en personal plural? No. 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 Entonces la voy a quitar porque, pues esto es inadecuado, ¿no? En otras palabras, el desarrollo sostenible implica buscar la calidad de vida de la sociedad sin afectar a las generaciones futuras y al medio ambiente. ¿Esa oración les parece bonita? Sí. ¿No? Tengo mi sujeto, desarrollo sostenible, tengo mi verbo y tengo mi complemento, ¿no? Sigo agregando ideas a sí mismo. Ahí, ¿qué pasará? Va una coma, ¿no? ¿Dónde? En así mismo. Sí, acá hay una coma. Miren, sí, esta es la coma. ¿Ya la vieron? Sí, esta es la coma. Pero ese no es el problema. Hay otro problema más grave. ¿Qué será el otro problema más grave que se parece mucho al problema inicial de la oración principal, Que se está iniciando con un verbo. que se está iniciando con un verbo, ¿no? Asimismo, ¿cómo lo voy a cambiar? A ver, cuéntenme. ¿Cómo lo cambiamos? Quitamos el asimismo y empezamos por es importante. No, porque el asimismo lo estoy utilizando para agregar otra idea más. Lo que tendríamos que poner sería un sujeto, ¿no? Lo que tendríamos que poner es un sujeto. Entonces, eh, Podría ser el desarrollo sostenible es importante. ajá, esa sería una solución, ¿no? Pero ya repetí varias veces la palabra desarrollo sostenible en un mismo párrafo. Entonces tengo que empezar a ver cómo puedo empezar una oración donde estoy utilizando el mismo sujeto varias veces en oraciones que están relacionadas, ¿no? Y después, eh, ¿será correcto utilizar al hablar? ¿O puedo, Podría ser. o podría buscar una forma diferente de decir esto? Se ¿Por qué al podría hablar, hacer, por qué se al pod- hablar, por qué al hablar no es tan adecuado? porque sigue siendo un verbo. No solamente porque sigue siendo un verbo. Porque estamos Porque trabajando, haciendo un escrito. No solamente porque están haciendo un escrito, sino Porque al hablar es un uso demasiado coloquial. Ah, sí, él estaba hablando. Entonces, ¿cómo podemos eh, cambiar la palabra al hablar de una forma eh, más adecuada? Porque yo creo que, bueno, la palabra del hablar tiene un énfasis por algo, está así, ¿no? A referir podría ser una opción. Al referir. Sería también Desarrollo mencionar. Ya sostenible. también. Entonces, asimismo, cuando, ¿no? Yo voy a situarlo. Cuando eh, alguien dijo mención, referir, Sí, mencionar. cuando se menciona el término desarrollo sostenible, sostenible, es importante que
Ahora, se piense también es una forma demasiado coloquial. Asimismo, cuando se haga uso, ¿no? Tal vez yo cuando se haga uso del término desarrollo sostenible, es importante que ¿cómo puedo cambiar otra idea que sea un poquito más académica y me dé una idea más de formalidad y no utilice se piense? ¿Sería que se razone? Se analice. Se analice, reflexione, ¿no? Vamos a buscar analice, y uno analiza la búsqueda del bien común. Pues están las organizaciones como la ONU. No, pero, o sea, ¿la búsqueda del bien común se analiza? ¿O se busca? Que se concrete también, ¿no? ¿O es importante que se concrete la búsqueda del bien común? ¿Reflexione? ¿Se reflexione? Es lo que le estoy diciendo, o sea, No, no, porque reflexionar es pensar, o sea, no. acá están diciendo la búsqueda del bien común, ¿no? Cuando busco algo, ¿qué verbo tengo que tener? Que se pretenda, que se alcance, porque lo estoy buscando, ¿no? Si algo lo busco Que es se porque logre. Es importante que se logre el bien común. Que se concrete la búsqueda del bien común. Que se Es concrete, que se concreto, logre, sí. a mí creo que se logre, ¿no? Que se logre o que se concrete, sí, se concrete Sí, la búsqueda del bien común presente y futuro para el bienestar del planeta, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la conclusión? Porque la conclusión no está ahí, ¿eh? Ahora tendríamos que tener una oración conclusiva, porque ya tuvimos la oración principal, que es una definición. Después le agregamos otras cosas que debe de tener esa definición. Y ahora necesitamos algo que sintetice todo lo que hemos dicho en esa oración, de manera muy concreta, muy resumida y muy simple. Y puedo ponerle una palabra en síntesis. Podemos decir, En síntesis, ahí, ¿por qué no podríamos empezar? Podemos decir, Artur, si no me equivoco. porque es igual con un verbo, ¿verdad? Y aparte estamos metiéndole personal cuando toda la oración ya es impersonal. En síntesis, ajá, La definición. en síntesis, ajá, pero ¿cómo lo vamos a definir? Primero tendremos que empezar con un sujeto, ¿no? En síntesis, el desarrollo sostenible, no sé, yo le podría implicar, o sea, lo que me dé una solución, o sea, una idea de que yo ya logré una definición, de que llegué a una conclusión, de que estoy diciendo algo en una forma muy breve
que sintetiza todo lo que ya estoy enunciando. Por un lado tiene la capacidad de satisfacer. Entonces, síntesis del desarrollo sostenible, tal vez voy a poner, debe buscar satisfacer las necesidades de la población sin poner en riesgo la vida en el planeta, ¿no? Humana en el planeta Tierra. Entonces, esto es lo que, digamos, yo puedo, o sea, la idea que se me ocurrió, y tiene una estructura lógica, tiene una introducción de que es algo que es mío, ¿no? En síntesis, o puedo poner en un... Bueno, me gusta a mí la palabra síntesis. Entonces, el desarrollo sostenible, que es el sujeto, debe buscar, es imperativo, ¿no? O puedo de hecho decirlo más directo, el desarrollo sostenible busca, ¿no? Sin debe buscar, busca satisfacer las necesidades de la población sin poner en riesgo la vida humana en el planeta Tierra. Entonces, esta estructura de oración tiene un sujeto, tiene un verbo, tiene complemento, tiene puntos, tiene comas, tiene citas. Entonces, este tipo de párrafos son los que ustedes tienen que construir en su ensayo. Y ustedes tienen, así como nosotros hicimos la identificación de, a ver, estoy hablando en impersonal o en personal. Si voy a hablar en impersonal, todo mi ensayo va en impersonal. Si estoy hablando en, digamos, personal, por lo regular en los textos académicos se utiliza el plural, ¿no? Podemos, sugerimos. Después tengo que identificar mis sujetos, mis verbos, mis complementos. Dónde empieza mi idea principal, dónde acaba mis ideas secundarias y la conclusión de mi argumento. Entonces, este tipo de, digamos, de escritura es la que nosotros tenemos que encontrar poco a poco la forma de irla corrigiendo. O sea, no se va a crear de manera automática. Ustedes, si yo después de esta clase les dijera ahora escriban un ensayo, no lo van a mejorar de manera automática. Pero es un trabajo que se va a ir puliendo poco a poco. Por ahora lo importante es que justo identificamos los usos de digamos, desde cada palabra, es decir, su definición, con qué sentido voy a usar cada palabra, los usos de los signos de admiración, de puntuación, digamos de tilde, ¿no? De acentuación, las reglas de acentuación. Después, creemos no oraciones redundantes, sino oraciones simples, directas, claras en nuestros ensayos. ¿Sale? Entonces, hasta aquí alguna duda, comentario, sugerencia. Sí. Yo, entonces, a eso que nos está comentando usted, le podríamos sumar lo que habíamos visto en la unidad 1 de tesis, base, garantía y respaldo. Exactamente. Ah, Valeria, ok. tienes la mano levantada. No, no se escucha. Fue de hace rato, profesora, gracias. Ah, ok, ya, vale, gracias. Sí, ahora la idea es que ustedes construyan un ensayo redondo, ¿no? El ensayo redondo, digamos, ahorita ya plasmaron sus ideas en el primer ensayo, ¿no? Ahora se trata de mejorar ese ensayo a partir de intentar autocorregir algunos problemas, así como lo hicimos con este texto, ¿no? Digamos, voy a ver primero, ¿no? ¿En qué voz estoy hablando mi texto? Bueno, ¿en qué voz? Digamos, personal o impersonal. ¿Cuáles son mis ideas principales? ¿Cuáles argumentos voy a defender? ¿Estoy sustentando con adecuada información y argumentos ese ensayo?
y después ya me voy a la cuestión de la forma, ¿no? Todas mis oraciones tienen sujeto, verbo, complemento, están coherentemente relacionadas, llego a una conclusión. ¿Cuál es el estilo de mi ensayo? Es comparativo, o sea, busco comparar o contrastar, busco encontrar contestar una pregunta y llegar a una respuesta. Es solamente cronológico o de una secuencia temporal. O sea, ¿cuál es el estilo de redacción? Y a partir de eso también hacer como toda la corrección de ortografía, de redacción, de sintaxis. Esa es la labor que ustedes van a empezar a hacer, primero de manera autodidacta, ¿no? Y al final, obviamente yo espero, si hicieron esa revisión adecuadamente, pues van a presentar ensayos más breves, más directos y más claros. ¿Vale? ¿Hay algún otro comentario, sugerencia, duda? Profesora, cuando citamos textualmente y no tiene número de página, ¿se puede omitir? No, se pone cuando es un texto, o sea, el único caso en el que se puede omitir la página es cuando es un texto electrónico, pero si es un texto electrónico casi de cualquier fuente confiable, es decir, de una revista, va a tener siempre página, ¿no? En dado caso que sea tal vez un sitio web de alguna institución, hay que ponerle las siglas y la fecha de publicación. Nunca se omite el dato del autor ni la fecha. Y si nosotros no sabemos autor y fecha, eso ya es una señal de alarma de que esa información no es confiable. Muchas gracias, profesora. Entonces, recuerden, información confiable, debo de saber quién la escribe, en qué año la escribe. Es así como lo mínimo. Si yo no tengo fecha, no tengo autor, no sé quién escribió eso, no recomendaría buscar fuentes de información de mejor calidad. ¿Va? Entonces, bueno, con esto acabamos la sesión de hoy y les posteo el video en breve. ¿Sale? Yo creo que el día de mañana. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias por su asistencia. Copio la lista. Si en este momento por algún motivo no hicieron preguntas, pueden hacerlas vía correo electrónico o vía mensajero y estoy a sus órdenes para cualquier tipo de pregunta. ¿Sale? Entonces, descansen. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, profesora. Sí, Miriam. Gracias. Muchas gracias.